¿Te has preguntado cómo la célula obtiene su energía? Si tu respuesta fue no, en este video te vamos a contar cómo se da. La glucosa es una de las principales moléculas que sirven como fuentes de energía para las plantas y los animales. Se obtiene por la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono. Cuando se oxida en el cuerpo, en el proceso llamado metabolismo, la glucosa produce dióxido de carbono, agua y algunos compuestos de nitrógeno. Y en el proceso proporciona energía que puede ser utilizada por las células. Cuando entran a esta empieza la respiración celular, que son los procesos por los cuales las células degradan las moléculas orgánicas para producir ATP. Además, es un proceso exergónico, donde se aprovecha parte de la energía contenida en las moléculas del alimento. Decimos parte de la energía porque no toda es utilizada, sino que una parte se pierde en forma de calor. La respiración celular se da en 3 pasos. El primero es la glucólisis. Es una de las vías que las células utilizan para transformar azúcares como la glucosa en energía bioquímica formada en ATP. En el citosol de la célula, la glucólisis convierte la glucosa en 2 moléculas de piruvato por medio de una serie de 9 reacciones enzimáticas. La glucosa se fosforila y produce glucosa 6-fosfato, una molécula con mayor energía. La enzima responsable de la reacción es la hexoquinasa, que consume una molécula de ATP y libera ADP. La glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato por acción de una isomerasa, que facilita la isomerización de estas hexosas. La fructosa 6-fosfato se fosforila en el carbono 1, produciendo fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción es producida por la enzima fosfofructoquinasa, en donde se consume ATP. En esta reacción, la fructosa 1,6-bifosfato se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos, la dihidroxiacetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, mediante una reacción reversible catalizada por una aldolasa. El gliceraldehído 3-fosfato sigue los pasos de la glucólisis. Hasta el momento, en la fase con gasto de energía solo se han consumido 2 ATP. Sin embargo, en la segunda etapa, el gliceraldehído 3-fosfato se formará en una molécula de alta energía, a partir de la cual se obtendrá el beneficio final de 4 moléculas de ATP. Se oxida el gliceraldehído 3-fosfato e incorpora un fosfato a la molécula por medio de la deshidrogenasa, de manera que se genera un compuesto con mayor energía, el glicerato 1,3-bifosfato. En este paso se añade un fosfato usando NAD, generando NADH. En este paso, el grupo glicerato 1,3-bifosfato se transfiere a una molécula de ADP por la gliceratomutasa, generando glicerato 3-fosfato y así la primera molécula de ATP de la vía. El glicerato 2-fosfato, por medio de la acción de la enolasa, se transforma en fosfenol piruvato. En la última reacción se desfosforila el fosfenol piruvato y se obtiene piruvato y ATP. La transferencia del grupo fosfato de fosfenol piruvato al ADP la cataliza una quinasa, que es el piruvato quinasa, formando así el piruvato. Al final de la glucólisis nos quedan 2 moléculas de ATP, 2 de NADH y 2 de piruvato. La segunda parte de la respiración celular es el ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. El ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de los glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y GTP. El ciclo del ácido cítrico tiene lugar en la matriz de la mitocondria, al igual que la conversión del piruvato en acetil-CoA. El acetil
procedente de la degradación de dos moléculas complejas, se une a la coenzima A para entrar al ciclo. El acetil-CoA transfiere el acetil al oxalacetato para formar una molécula de ácido nítrico. Este paso está catalizado por la citrato sintasa y se consume una molécula de agua en el proceso. A continuación, el citrato se convierte en cis-aconitato mediante la aconitasa generando isocitrato. La isocitrato deshidrogenasa oxidará el isocitrato a oxoglutarato. En este proceso se genera poder reductor, que será almacenado en un NAD, que se reducirá a NADH. Esta enzima transforma el isocitrato en oxalsuccinitato. Este cambio modifica la electronegatividad de la molécula, produciéndose la ruptura de un grupo carboxilo. Al perder este carbono se denomina alfa-zetaglutarato. El alfa-cetoglutarato deshidrogenasa transformará el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA mediante una descarboxilación oxidativa. Se pierde otro grupo carboxilo. Parte de ella servirá para unir una molécula de acetil-CoA y el resto se almacena en forma de poder reductor en NAD y se convertirá en NADH. El succinil-CoA será hidrolizado por la succinil-CoA sintetasa para dar succinato. Esta enzima rompe el enlace dentro de la coenzima A y el succinil. El cosustrato de esta reacción es el GDP, que aprovechará la energía de la reacción para unir un fósforo inorgánico y formar GTP. El succinato es transformado en fumarato por la succinato deshidrogenasa. La oxidación de la molécula, el poder reductor que se genera se almacena en FADH, que almacena menor energía que el NADH, puesto que esta oxidación no es tan energética. El fumarato, mediante la fumarasa, es convertido en L-malato, mediante la hidratación con un grupo OH desde una molécula de agua. El malato se oxida por la malato deshidrogenasa dando oxalacetato, generando una última molécula de NADH. Al final de este paso obtenemos nuevamente oxalacetato, que puede ser utilizado por la primera enzima del ciclo para volver a generar energía. En resumen, en el proceso se generan 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH, una molécula de GTP y una de FADH por cada acetil que entra al ciclo. En la respiración celular también se da la cadena de transporte de electrones. La cadena transportadora de electrones constituye uno de los procesos que integran la cadena respiratoria. En este proceso se oxidan los cofactores que previamente se redujeron en el ciclo de Krebs, y los electrones que ellos ceden son transportados a lo largo de la secuencia de reacciones de oxidación-reducción hasta el aceptor final de electrones, que es el oxígeno.